Hola queridos estudiantes, buenas tardes con todos. ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de comunicación. Hoy estamos a domingo 19 de octubre del año 2025. ¿Qué tal chicos? ¿Se me escucha bien mi audio? Por favor, ¿me confirman? Sí, Profesor, correcto. buenas Buenas tardes. tardes. Buenas Buenas tardes, tardes. profesor. ¿Se escucha bien, Buenas tardes. profesor? Muy bien chicos, buenas tardes nuevamente, reencontrándonos después de una semanita, esperando que hayan tenido una buena semana. Siempre seguramente hay cosas que, pues la vida no es color de rosa, ¿no? Hay cosas buenas, cosas agradables y desagradables. La vida es así. Lo que nos toca es seguir avanzando. Como siempre dice, la vida es, pues, es un aprendizaje, ¿no? La vida, cuando uno lo ve desde el ángulo filosófico, pues la vida, nos preguntamos, ¿para qué vivimos? ¿Cuál es el objetivo de nuestra existencia? Claro, uno de los objetivos era, pues, estudiar, hacernos hombres de bien, tener una carrera, un oficio, una profesión, etcétera. Es un objetivo, pero parece breve venir a este mundo y nos ponemos a filosofar muchas veces, seguramente les ha pasado a ustedes también, a todos nos pasa en ciertos, como dice, cuando tenemos ciertos vacíos existenciales y decimos, ¿y por qué estaré en este mundo? ¿No? ¿Qué estaré haciendo aquí? ¿Cuál es mi propósito? Y uno de los propósitos, aparte de estudiar, pues es el propósito del aprendizaje. La vida es un constante aprendizaje. Hay cosas buenas en nuestra vida y también cosas malas, algunas veces dolorosas. Esas cosas nos van nutriendo. Quizás al intelecto no, a los sentimientos tampoco. Lo que va nutriendo es a nuestra conciencia. Nuestra conciencia va aprendiendo de todo lo que nos pasa en la vida. De eso vamos aprendiendo. Y la idea es que Profe, buenas tardes. hola hijo, buenas tardes. La idea es que Buenas tardes, profesor. hola, hola hijita. La idea es ir evolucionando. Es el tema, ¿no? Ir evolucionando, ir avanzando, ser mejores personas, etcétera, etcétera. Buenos días, bueno, ¿cuál buenos días? Buenas tardes a Adriana Cabrejos, Dalita, Andrea, Leslie, Carolina, Kitty y todos quienes ya están listos y prestos en nuestra clase del día de hoy. Ya estamos en la tercera semana. Hola Katy, buenas tardes. Hola Leslie. Entonces, queridos chicos, a ver, un poco recordamos qué tema platicamos el día domingo. A ver, háganme recordar porque yo sí me he olvidado de verdad. ¿Qué tema hablamos el día domingo en clase? ¿De qué hablamos o de quién hablamos? ¿Alguien recuerda? Las tradiciones peruanas, profesor. Muy bien, hablamos de las tradiciones peruanas. ¿Y quién es el autor de las tradiciones peruanas? ¿Recuerdan? Profesor, buenas tardes, de Ricardo Palma. Muy bien, Ricardo Palma. Adriana. Muy bien, María. Ricardo Palma. A ver, ¿alguna tradición que se recuerdan de la clase pasada? ¿Qué tradición? Varios, hemos visto varios cuentitos, varias tradiciones. Tres, creo por ahí, tres, cuatro. ¿Qué tradición se recuerdan? De Fray Martín de Porres, profesor. Los milagros de Fray Martín o los ratoncitos de Fray Martín, ¿correcto? Ujú. Muy bien. Y el otro era pues al rincón. Rincón quita calzón. Ajá, eso se acuerdan, muy bien. Correcto. Muy bien. Eso hemos visto dentro de lo que es el romanticismo, ¿ya? El romanticismo. Anterior vimos el costumbrismo. Hoy día vamos a ver el realismo peruano. ¿Ya, chicos? Siempre invitarles a los talleres en que se desarrollan durante la semana. De acuerdo a su disponibilidad de tiempo hay que ingresar. Un poquito vamos aprendiendo. Siempre repito, chicos, siempre uno va aprendiendo. No hay que, no, ese tema ya me lo sé. Eso, el que dice así ya llegó a su límite, a su tope. El que dice que ya lo sabe todo, ya. Mm, esa persona que algunas veces les han dicho eso, ¿no? No, yo ya sé esas cosas. El que dice eso ya llegó a su límite, ya no va a querer aprender más. Y recuerden que nosotros siempre estamos en el tema de aprender, desde lo que nacemos hasta el día que nos vamos al más allá, hasta el último momento vamos aprendiendo. ¿Correcto? Ese es el tema. Nadie es conocedor de todo. En ciertas cosas
conocemos y ciertas cosas desconocemos. Eso es lo normal. ¿Sí? Bien. Entramos a la tercera semana, ¿no? Tercera semana de clase y vamos a platicar acerca del realismo peruano. Y cuando hacemos del realismo peruano vamos a dar sobre todo un enfoque, ojo, estamos en literatura, y en literatura un poco pues tenemos que reflexionar, ¿sí? El tema de reflexionar. Bien. Vamos acá. Aquí tenemos dos imágenes, imagen 1, imagen 2. A ver, pregunta chicos para ustedes. ¿Qué acontecimiento observas en la imagen 1? Esto es la imagen 1. ¿Qué estamos observando en esta imagen? ¿Alguien me puede decir en forma voluntaria? Una guerra, Una profesor. batalla. Profesor, Ya. se ve al parecer los hombrecitos de azul parecen ser soldados y los de blanco parecen ser enfermeros. Está bien, correcto. La guerra. La conquista Profesor, la batalla de Ayacucho Perú, donde rescataron la bandera. de Perú. Ya, la conquista dicen, me dicen también la batalla de Ayacucho, ya. Pero si ustedes ven, no sé si lo ven acá en la parte de arriba. De ahí la La bandera del Perú, profesor. Acá hay una banderita. Este es de Perú, Chile. ¿no? Este es de Perú. Ahí está la bandera. Y dice acá arriba, La batalla de Arica. Chile. La bandera de... ajá, Es chilena. la guerra del Pacífico. Se supone que los rojos y los azules son los chilenos y los blancos con su fajita roja son los peruanos, ¿no? Es la guerra del Pacífico que se desarrolló desde 1879 a 1883. 4 años de guerra más o menos, 4 añitos. Ya. La pregunta dice, ¿cómo crees que quedó el sentir del país después de la guerra con Chile? ¿Cómo quedamos? ¿Ganamos? ¿Nos ganaron? ¿Qué pasó? Ganamos. Nos quedamos con la bandera. Ya. ¿Qué dicen los demás? A ver. ¿Qué dices, Emily? Profesor, buenas tardes. Creo que Oli. como quedamos nosotros, bueno, en la historia dice que quemaron el último cartucho. Creo que salimos ganadores, ya que quitamos la bandera, pues no, y ya, pues profesor, o sea, quedamos como ganadores, ya no nos pudieron quitar la bandera, pues no, ¿qué es lo que no es? La bandera es prácticamente lo que a nosotros nos simbolizaba como peruanos. Muy bien, gracias, hija, gracias. Yo tuviera una opinión de tu parte. Creo, profe, que en esa batalla nosotros salimos ganando porque no nos dejamos quitar la bandera de los chilenos. Ajá, gracias. María, ¿tú qué opinas, María Sigüenza? Mari, ¿me escuchas, hija? ¿Alguna opinión? Tu opinión, hija, no te Yo pregunto. estaba Claro. hablando y estaba apagado mi... Ah, mi ok. Ok. Le digo, bueno, aquí no, los peruanos sí ganaron, pero yo creo que Chile se quedó como hasta hoy en día, ¿no? Decimos que picones, como decir, ¿no? Siempre ellos creen que ellos son lo que se quieren coger, lo que realmente tenemos nosotros los peruanos, ¿no? Yo creo que ahí todavía se quedó en guerra, ¿no? Con ellos hasta el día de hoy. Muy bien, correcto, gracias, hija. Bien. Ahí un poco comentamos en función a esta primera imagen de la Guerra del Pacífico. Recordemos que primero los chilenos nos derrotaron vía terrestre, una parte, luego vía marítima. Ojo, Chile nos ganó. Nos ganó. En todas las batallas, los chilenos nos sacaron el alma. Creo que la única batalla que ganamos fue Tarapacá, si mal no recuerdo. Pero ahí todititas nos ganaron. Y Nos ganaron, no ganaron. pero si ganamos la bandera, solamente la bandera, porque Alfonso Ugarte se lanzó con la bandera.
Por Ajá. eso es lo que ganamos la bandera, pero la guerra no. La guerra no ganamos, solamente una batallita, ¿no? Salvamos la banderita por ese lado, correcto. Muy bien, eso un poquito vamos a reflexionar el día de hoy, ¿ya? Lo otro dice, ¿cuál es el mensaje de la imagen 2? Aquí tenemos imagen 2. Acá tenemos una llamita. La cultura que nos Minerales. representa al Perú, profe. Claro, la cultura que nos representa a todos los peruanos, que es el mundo andino, el mundo del Ande, de los Andes. Y aquí en esta imagen 2, cuando ya vamos a hablar exclusivamente del tema del realismo, vamos a ver cómo en los Andes las autoridades, como el cura, el gobernador, etcétera, etcétera, abusaban de las personas indigentes, o sea, de los mal llamados indios, abusaban. Y eso también va a denunciar el realismo peruano, ¿no? Y obviamente, ¿de qué hablarán los escritores de esta etapa? Básicamente van a hablar de la guerra con Chile y del abuso que cometían las autoridades contra los indígenas. De esos dos. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces vamos viendo acá el realismo peruano. En el contexto histórico-cultural recorremos que el iniciador de la novela realista fue el francés Honoré de Balzac. Es el que inicia el realismo, Balzac. ¿En dónde? En Francia. Recuerden que el romanticismo surge en Alemania con Johann Wolfgang Goethe. El realismo surge en Francia con Honoré de Balzac, ¿correcto? Quien evita la abstracción ideal del romanticismo para estudiar las causas y fenómenos de la vida. Es decir, para los románticos, primero la pasión, los sentimientos, la emoción. Y los realistas dicen, no, primero es la razón, luego son los sentimientos. Es decir, el realismo surge en oposición al romanticismo. ¿Ah, chicos? Balzac trata en su obra La comedia humana de poner a la literatura a nivel del hombre. O sea, la literatura, dice, debe tener un fin social, ¿no? Bien. Ojo, recordemos que el realismo universal que surge en Francia se va a apoyar bastante con la corriente filosófica del positivismo. Y el positivismo se basó sustancialmente en el tema del conocimiento y de un conocimiento filosófico llamado posteriori, y negaba todo conocimiento a priori. Y, profesor, ¿cómo es ese conocimiento a priori y conocimiento posteriori? El conocimiento a priori es como una hipótesis, decir, por ejemplo, a ver, un ejemplo, no diciendo que va a ser así. El próximo 2026, que son las elecciones, Porky será el presidente. Es conocimiento a priori. ¿Por qué? Porque es una conjetura, una hipótesis, nada más. Y ese tipo de conocimiento rechaza el realismo. El realismo apuesta por un conocimiento posteriori. ¿Qué es conocimiento posteriori? Conocimiento demostrado, comprobado. Como ejemplo, ¿ya? Perú no clasificó al Mundial 2026. Ya está demostrado, ya no podemos clasificar, ya fuimos. ¿Correcto? Bien. Ahora, también el realismo se va a apoyar bastante en lo que concierne al tema de la evolución del hombre. Aquí vamos a tener la participación de Charles Darwin. Darwin tiene un libro que se llama el proceso está vinculado con el proceso de hominización del mono en hombre. De acuerdo a la teoría de Darwin, dice que nosotros provenimos del mono, del monito, del chango, de un cuadrúpedo, ¿no? De pronto ese cuadrúpedo porque camina con sus 4 patitas ahí, de pronto ese cuadrúpedo se convirtió en un bípedo de dos patas. Claro, no era erecto, ¿no? Sino era así, medio. Ya. Y al ser bípedo, este monito empieza a desarrollar, dice, la mano. Y al desarrollar la mano, desarrolla el pensamiento. Ahora, como ya era bípedo, ya era Homo erectus. Después de Homo erectus viene, desarrolla el pensamiento, es el Homo habilis. Y luego viene el Homo sapiens, y lo que seríamos nosotros Homo sapiens sapiens. Teoría evolucionista de Charles Darwin. Y el realismo se apoya en eso, ¿no? Ahora dirán, profe,
Eso no, yo creo que Dios creó al hombre. Bueno, ahí nos metemos al tema filosófico del idealismo y materialismo. Y ahí nunca nos vamos a poner de acuerdo. Nunca. ¿Por qué? Porque yo puedo ser idealista y ustedes materialistas, vamos a poner así. Y cada uno va a ver con su óptica, con la visión que uno tiene. Y ahí no hay conclusión, algo definido. Bien, ahora en nuestro país, chicos, los escritores realistas se dedicaron a una observación minuciosa del ser humano, su comportamiento. En sus obras van a intentar reflejar la realidad tal cual sucede en nuestro país. ¿Sí? Al igual que el romanticismo, el realismo llegó al Perú en forma tardía. Se desarrolló aproximadamente a fin del siglo XIX. El realismo en el Perú coincide, ya saben ustedes, chicos, con el fin de la guerra con Chile, la guerra del Pacífico. ¿Sí? En función a eso. ¿Cuáles son las características del realismo peruano? En primer orden, oposición al romanticismo, rechazo al tono intimista. Es decir, los realistas se oponen a los románticos, como a Salaberry, como a Ricardo Palma, etc., ¿no? Otro, rechazo de lo pasado y lo exótico. Es decir, los realistas van a rechazar el pasado y todo vinculado al exotismo. El exotismo, cuando hablamos, se vincula sustancialmente sobre la poesía lírica, ¿no? ¿Qué más? Hace referencia a temas de orden social, temas sociales. Hablan temas de orden social, ¿correcto? ¿Qué más? Escriben sobre situaciones contemporáneas, lo que pasaban. En este caso hemos dicho la guerra con Chile y la explotación del hombre, el abuso del hombre en los Andes, ¿no? Luego, preocupación por la renovación del país. Por otro lado, tuvo un propósito moral y social. Las obras deben transmitir ideas, ¿sí? Y surge en ese contexto el nacionalismo agresivo. ¿Ah, chicos? Bien. Y como uno de los máximos exponentes del realismo peruano tenemos a don Manuel González Prada. Manuel González Prada, para muchos, el hombre más culto del Perú del siglo XIX, a lo que lo llamaban el apóstol de la muerte, y otros le decían el sibarita. Querido por pocos, odiado por la mayoría de los peruanos. ¿Y por qué? Porque González Prada siempre les punzaba en donde más le duele a la clase gobernante, a la clase oligárquica de nuestro país. Entonces, como características de González Prada podemos decir que se le considera padre del nuevo pensamiento social peruano. Es decir, González Prada es el fundador, precursor, en este caso, del socialismo peruano. ¿Qué más? Fue el crítico más implacable de la derrota de la Guerra del Pacífico. Sí. González Prada va a criticar a los gobernantes, a los militares, por qué perdimos la Guerra del Pacífico. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales perdimos la Guerra del Pacífico? Ahora, González Prada no solamente escribió ensayos, ¿no? También escribió poesía. Y su poesía es tierna, en la que muestra fuerza expresiva, ¿no? Y en ese mismo campo es precursor del modernismo peruano. El modernismo se desarrolla con Rubén Darío en Nicaragua y González Prada ya desarrolla un tipo de modernista de acuerdo a las características que desarrolla el modernismo. Las obras tenemos como, por ejemplo, Páginas Libres, Horas de Lucha. Estas dos son sus mejores obras en ensayo, Bajo lo Propio, Figuras y Figurones. En poesía tenemos, por ejemplo, Exóticas, Baladas Peruanas, Minúsculas, Libertarias, Grafitos. Seguramente lo más importante en su poesía son Exóticas. A ver, chicos, pregunto para que no se me quedan dormidos. Páginas Libres, ¿está bien escrito la palabra páginas con J? ¿Se escribe con J páginas? No, profesor. No, es de No, 14. profesor. No, es un G. Se escribe con G, ¿cierto? Muy bien, vamos a ver. Cierto, profesor. Profe, está mal escrito. El profe se equivocó. Vamos acá. Páginas Libres hemos dicho que es su mejor obra. ¿Ya, chicos? Es su mejor obra de González Prada. Pero, ahí vamos a ver, ahí viene el pero, ¿no? Pero González Prada le escribe con J.
No se equivocó, no se equivocó. Bueno, a mí mi profe en el cole me enseñó que se había equivocado. Y yo he indagado algo de González Prada y él no se equivocó. Si era el hombre más culto del Perú. Y ese va a ser el título de su libro, de su obra. ¿Cómo se puede equivocar en el título? Lo que quiso hacer González Prada decía lo siguiente. Nosotros los hispanoamericanos no debemos obedecer las órdenes que vienen de España. O sea, España, donde está la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, la RAE nos dice cómo debemos escribir, dónde debemos poner tilde, etcétera, etcétera. Y González Prada decía, nosotros no tenemos por qué obedecer a España, a la RAE de España. Nosotros los hispanoamericanos debemos tener nuestra propia norma. Y él propuso reemplazar la J en reemplazo de la G. Y entre otros más, hizo varias reformas. Quiso hacer varias reformas. ¿Correcto? Es el sustento, ¿ya chicos? No es que se equivocó, se olvidó, no. Él lo hizo a propósito, pensándolo. Ahora, hemos dicho que Páginas Libres es un libro de ensayo, ¿no? Y en este libro de ensayo son discursos en la cual González Prada va, digámoslo, los va a pronunciar en varios lugares de Lima. Por ejemplo, en el Teatro Politeama, que estamos viendo acá, en el Teatro Olimpo, en el Teatro Ateneo, entre otros lugares más. En esos lugares, González Prada va a dar su discurso, ¿no? Sobre todo en Páginas Libres, en la cual va a criticar agremente a todas aquellas personas, autoridades políticos que nos llevó al colapso y al fracaso en la guerra con Chile. ¿Sí? A ver, ¿qué dice González? Es un fragmento, chicos. ¿Qué dice acá? Los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy. Fíjese cómo es que debe ser hoy. Para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo de ironía. S.I. El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. ¿Qué más dice González Prada en sus Páginas Libres? La mano brutal de Chile despedazó nuestra carne y machacó nuestros huesos. Pero los verdaderos vencedores, las armas del enemigo fueron, ¿qué cosa fueron? Nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. Que vengan árboles nuevos, o que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas, frutas nuevas. Y su famosa frase, ¿no? Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. ¿Correcto? Bueno, acá un poco analizamos, chicos. Para González Prada, perdimos la guerra con Chile por estos dos motivos. Uno, por nuestra ignorancia. Ese fue una causal. Y otro, por nuestro espíritu de servidumbre. ¿Cómo por nuestra ignorancia dirán ustedes? Recuerden, queridos chicos, en la guerra con Chile, nosotros los peruanos, en cantidad numérica de soldados, éramos más que los chilenos. Éramos más. Pero los chilenos tenían preparación militar, tenían armamentos. Los peruanos no. Solamente con ímpetu de defender nuestra soberanía nacional, y muchos de ellos fueron pues obreros, campesinos, los hombres provincianos que fueron en ese caso a defender nuestro territorio nacional. Y no tenían ninguna preparación militar, ninguna preparación militar. Entonces fueron, o en este caso, nuestros soldados fueron carne de cañón, como se dice. Es más, ustedes deben saber, chicos, cuando empezó la guerra con Chile, el presidente de aquel entonces, dice que se fue a Europa llevando lingotes de oro, dinero, dice que comprar armamentos. Ese presidente se quedó con todo el dinero, no compró ni una bala.
es el tipo de gobernantes que hemos tenido en nuestro país, lamentablemente. Y obviamente pues no teníamos nada, nada. Mientras que Chile estaba financiado por Inglaterra, por los ingleses. ¿Se dan cuenta? Entonces, y es más, quienes defendieron la última batalla que se llevó a cabo fue la batalla de Miraflores. Como dice González Prada, los limeños, los oligarcas limeños, se acobardaron frente al ejército chileno. ¿Y quiénes fueron a defender Lima? Los provincianos. Los provincianos fueron a defender Lima. Huanuqueños, ancachinos, huancaínos, cajamarqueños. Los provincianos fueron a defender Lima. Y por ahí seguro han escuchado ustedes que dicen a los de Huánuco, dicen, por ejemplo, no sé si en clase hay alguien de Huánuco, a los de Huánuco le dicen, por ejemplo, Pata María. ¿Sí? ¿Sabían? Sí saben, ¿no, chicos? Sí. ¿Por qué le decían Pata María? Porque los soldados de Huánuco, sus esposas, a todos los soldaditos le tejieron sus ojotas, o sea, sus medias hasta la rodilla de color amarillo. Y los chilenos decían, ahí vienen patas amarillas. Y esas patas amarillas eran soldados de Huánuco que iban a defender Lima. Bueno, es más, hay varias historias, y eso, ojo, hay varias historias. Una de ellas, por ejemplo, acá de Huaraz hay un señor que se fue con su hijo de 14 años a la batalla de Miraflores. El señor murió en combate y su hijo cogió las armas de su papá y se enfrentó a los chilenos y lo fusilaron al niño, un niño héroe. Y ojo, chicos, eso es importante que ustedes, todos nosotros reflexionemos. Y aquí González Prada se lo agarra contra los políticos, contra los militares que no supieron defender nuestra soberanía. Más al contrario, se subyugaron, se acobardaron. Adrián, ¿algún comentario, hija? Profesor, disculpe, ¿quién era el presidente en ese tiempo? El que se llevó el dinero. Sí, el que se llevó el dinero. Ya, tarea para ustedes, ¿ya? Después de Sí, la clase profesor. van a googlear. Ya, Presidente que se fue a Europa llevando el dinero en la guerra con Chile, le va a salir. ya, profesor. No así, profe, está mintiendo, ¿ah? De verdadcito es real. No, no, jamás mentiría eso. En la vida voy a mentir eso. En la vida mentiría eso. Pero es real. Ahora, en función a eso, chicos, ojo, los chilenos, pues se dice que cuando se perdió la batalla de Miraflores, los chilenos entraron a Lima y hicieron de las suyas con Lima. Violaron, saquearon, robaron. Hicieron de todo lo que quisieron. De verdad. Y por ahí sabe, la historia nos cuenta de que un general francés pasaba por Lima y vio todo lo que hacían los chilenos. Entonces el general se fue a entrevistar con, si mal no recuerdo, el general chileno era O'Higgins. Se entrevistó, le dijo, te doy 24 horas para que abandones Lima y dejas de abusar de esta población. Si no, no te vas en 24 horas, te traigo el ejército francés y te hago la guerra. Y este general chileno al día siguiente, como dice, agarró sus chivas y se fueron. Pero los abusos que hicieron los chilenos contra los peruanos, amén santo. Hicieron lo que quisieron. Y es más, queridos estudiantes, los chilenos se han paseado pues casi por todo el Perú. Creo que no sé, creo que lo que no han entrado es a la selva, pero la costa y sierra se han paseado. Y hay algunos apellidos que son toponímicos. ¿Cómo es eso, profesor? Dirán ustedes. Por ejemplo, ¿ya? Y eso, no sé si acá de Ancash, de acá del Callejón de Huaylas, no sé si habrá alguien en clase, pero por acá pasaron los chilenos y nos han dejado su sangre chilena. ¿Y cómo lo reconocemos? Fácil. Y quizás ustedes tienen amigos. Bueno, no, por aquí no encuentro ningún apellido que tenga de origen chileno, así que normal vamos a rajar. Es que estos chilenos dice, venían y pues soldado que mujer pues, le llamaba la atención, le gustaba, pues simplemente abusaba de ella.
Y otras veces las mujeres estaban en su periodo fértil, quedaban embarazadas. Y pues al cabo de los meses daba a luz. Y cuando iba a registrar la partida, pues el registrador decía, ¿y quién es el papá? Obviamente no sabía quién era su papá. Este chileno no decía, pues yo soy Juan Pérez, ¿no? No decía. Abusaba y seguía su camino. Entonces la mamá decía, fue un chileno. Muy bien, apellido chileno. Quizás conocen por allí. Otro, apellido Chile. Era de Chile. Era de Chile. Apellido Chile. Otras decían, era soldado y vestía de color rojo. Apellido rojo. Rojo, Chile. Chilenos son de origen toponímico que nos han dejado los chilenos en su recorrido que hicieron por estos lugares. Bueno, y el otro lo que dice que el Perú perdimos la guerra con Chile fue por nuestro espíritu de servidumbre. Es que los peruanos en sí somos muy buenos, muy generosos. Creo que es una característica que tenemos nosotros, los peruanos. Somos muy generosos, muy buenos. Y por eso, cuando Grau hundió barcos chilenos, Grau socorrió a los náufragos. Pero cuando los chilenos hundieron barcos peruanos, ¿acaso salvaron? Los fusilaron en el agua. Correcto. Y por otro lado, recuerden, queridos chicos, acá González Prada lo que dice, que los limeños se acobardaron. Y por ahí tenemos nuestro apelativo, ¿no? Los chilenos y los ecuatorianos nos dicen a nosotros, algo nos dicen de cariño. ¿Recuerdan cómo nos dicen los chilenos, saben? O los ecuatorianos, algo nos dicen de cariño. Es como nosotros a los ecuatorianos le decimos monos y a los chilenos le decimos rotos. Pero ellos nos dicen algo también. ¿Saben cómo nos dicen? ¿Tienen idea, chicos? Cholos. Cholos, no. Peor que Serranos. cholos. Peor que serranos. ¿Saben qué nos dicen? Gallinas. Ay, gallina. Sí, así nos dicen de verdad. ¿Y la gallina qué simboliza? Cuando tú quieres coger una gallina, ¿qué hace la gallina? Se corre, profesor. ¿Y al correr qué hace? Se vuela, se va. Ajá, vuela, va, cacarea, ¿cierto? A cacarear. Grita, creo. Entonces, ¿se refiere que nos dicen gallinas por lo que nos corremos o algo así? La cobardía. Porque nos callamos. Nos acobardamos. Con los chilenos nos acobardamos. Es lo que hizo Lima. Los limeños hicieron eso. Disculpe, no sé si acá alguien de Lima. Pero los limeños hicieron eso. Se acobardaron. Y es lo que dicen, no lo digo yo. Lo Los digo antiguos limeños. los antiguos de esa época. Los antiguos limeños de esa época. Claro. Los oligarcas, los que tenían dinero, los que tenían poder. Esos se acobardaron. Bueno, ese es el enfoque que le da. Y ojo acá lo que dice González Prada. Los viejos a la tumba, los jóvenes, no quiere decir que los viejos se vayan al cementerio, ¿ya? Lo que quiere decir, cuando dice los viejos a la tumba, es que esos viejos políticos, gobernantes, no hicieron nada por defender nuestra soberanía nacional. Más al contrario, nos llevaron al debacle. Y que deben dar paso a los jóvenes que tienen nuevas ideas, van con ímpetu y deben asumir el rol protagónico de nuestra sociedad. Es lo que proponía González Prada. Y obviamente desde esa época viene la corrupción. Y González Prada decía, en el Perú donde se pone el dedo sale pus. Es lo que decía González Prada, ¿no? Y ahora, ese término de los viejos de la tumba, los jóvenes a la obra, ¿podemos acuñar en la actualidad? Claro que sí. Fíjense, para el próximo año son las elecciones, ¿no? Los mismos candidatos de siempre. Los mismos de siempre. Y digo, en el Perú no habrán jóvenes, no habrán otras personas con nuevas ideales, nuevas formas de hacer política en nuestro país. Y nosotros tenemos una actitud más crítica, un enfoque crítico en nuestra realidad, ¿no? Ver nuestra realidad como es. Lamentablemente es el tema de la corrupción, no es de ahora, chicos. La corrupción ya viene de atrás. Y la corrupción va desde arriba hasta abajo. Y en todos los sectores del Estado.
querramos aceptarlo o no querramos aceptarlo, es nuestra realidad. ¿Cuándo cambiará? Eso depende de ustedes, chicos. Ustedes son jóvenes. Y como jóvenes podemos cambiar. Primero yo cambio mi familia, cambio mi sociedad, mi comunidad, mi pueblo, mi ciudad. Todos cambiamos. Y ojalá algún día logremos eso, ¿no? Es el mal que siempre cargamos. El mal que siempre cargamos es eso. Ahí no hay distinción de derecha, izquierda, no. Todos estamos en el mismo saco. Todos. No va a pensar porque entre izquierda vamos a ser ya distintos, o entre derecha vamos a ser distintos, no. Igual, la corrupción va a seguir, va a cundir siempre. Entonces, esa parte depende mucho de nuestra educación, de nuestra formación. Ustedes son la esperanza, chicos, de nuestro país. Que sean impecables en su accionar, en su actuar. Ustedes, muchos deben ser actores, van a ser autoridades, les aseguro que van a ser autoridades en su comunidad, en su pueblo. Y ahí hay que demostrar lo que somos, ¿no? Honestos en palabra, en acción. Y ahí trataremos en lo posible de mejorar como país. Sí, como país. Fíjense, nuestros presidentes no están, ¿cuántos están en la canasta? Disculpe el término. En la cárcel, ¿no? Bien, chicos. Katy. ¿Alguna reflexión, Katy? Bueno, actualmente estamos con la corrupción de antes, como dices, ¿no? Cada que entra un presidente, antes que cumpla los 4 años, ¿no? Creo que lo cambia. Siempre pasa algo y lo cambia. A ver hasta cuándo dura este presidente. Eso, ¿no? Eso. Es el tema. Ahí ya se juegan otros intereses, intereses económicos, intereses políticos. Y pues la idea es que ahora el tema es sobre todo el tema de la extorsión, ¿no? Es el tema que un poco preocupa a toda la población peruana, nos preocupa el tema de extorsión, sobre todo en Lima o las grandes ciudades como Trujillo, por ahí. Un poco preocupa. Todavía aquí, por ejemplo, en Huaraz es poco, ¿no? No es que estoy en campaña para que vengan por acá los extorsionadores. Sé que en las provincias es poco, muy poco, pero el tema es que en las provincias un poquito la gente es más unida y si ven algún acto así de cositas, todo el pueblo se levanta y se lo agarra, ¿no? Así que pasa en Cajamarca, en Puno, ¿no? ¿Algo que quieres añadir, María? Sí, profesor. Mire, yo le comento algo. Yo soy de Trujillo. Y déjeme decirle que antes que entre este nuevo presidente ¿no? a tomar el puesto, ¿no? Entonces, había muchos bombardeos en Trujillo. Todos los días, si no era de 15 a 20 bombardazos que daban así a casas por causa de la extorsión. Ya desde que el presidente ha asumido, de ahí para ahora se escuchará una vez nada más. O sea, ha disminuido bastante ese tema acá en Trujillo, porque era todito los días, bombardearon por allá, por acá, era bastante. Pero Extorsionaban. hoy en día ha bajado bastante. Bueno, esperemos de que, como él dice, ¿no? El presidente Geri dice, ¿no? Que este es un gobierno, ¿no? Que realmente como él dice de reconciliación y de unidad, ¿no? Y nosotros como peruanos, o sea, somos llamados a la paz, ¿no? Más no a hacer más, como se dice, no, o sea, echar más leña al fuego, ¿no? O sea, ya salió quien realmente querían que salga. Pues hacer más protestas era ya demasiado, ¿no? Porque ahí se juntó, como dicen, ¿no? La izquierda comunista, se juntó, quieran o no quieran, habían cosas. Y bueno, en fin, lo único que yo hablo, ¿no? Personalmente, que esperemos de que este presidente, pues, no, haga lo correcto. Se ve que tiene, como se dice, voluntad, como él mismo lo dice, y si el gobierno, el Congreso lo respalda,
¿qué más da? Solamente son 7 meses, ¿no? Prácticamente es para que termine, porque él está siendo subido de presidente, no porque el pueblo lo elija, ni porque el Congreso lo elija, sino por el orden que hay ahí, ¿no? En el gobierno. Así es que nosotros como peruanos creo que no estamos llamados a pedir a Dios y a hablar que siga adelante, ¿no? Porque hasta ahora está haciendo las cosas bien, creo yo, es mi punto Muy de bien. vista. Correcto, María. El tema es eso, ¿no? Que cambiemos, como sociedad cambiemos. Lamentablemente ese tema de extorsión se ha generalizado y eso un poco da pena por nuestros hermanos que mueren todos los días. ¿Algo que quieres añadir, Emily? Respecto a lo que dijo mi compañera, quisiera agregar algo más. Como dijo, cuando estaba prácticamente la expresidenta Dina, creo que prácticamente desde que sabemos, desde que ella entró, empezó más la corrupción. Creo que el pueblo mismo sabía que estaba haciendo mal su trabajo, pues no, como creo que en una de sus presentaciones que había hecho, supuestamente dijo que no debemos responder números desconocidos ni nada, pues no tenía ninguna lógica. Y como dice mi compañera, pues no creo que ojalá dure el nuevo presidente que está ahora y esperemos que haga bien su trabajo, porque desde que hubo cambio de presidente también soy consciente de que ya ha disminuido un poco lo que es la violencia, lo que son extorsiones y entre otras cosas. Muchas gracias, profesor. Ok, hija, gracias. Bueno, es muy bien la opinión de ustedes. Es lo que dio el enfoque González Prada, ¿no? Dar sus ensayos en función de lo que aconteció en nuestro país en esa época. En esa época pasaba la guerra con Chile. Nos habían, de alguna manera, pues, desbaratado, nos quitaron Arica, nos quitaron Tarapacá, se quedaron los chilenos y quedamos así, pies cortados, ¿no? Y ese es el enfoque que le da González Prada, es el enfoque realista. Hola, Marta. Profesor, buenas noches. Hola, Profesor, con respecto de lo que están comentando mis compañeros, mis compañeras, bueno, acá nosotros, yo vivo en Lima, ¿no? Y acá nosotros no estamos de acuerdo con el presidente que lo han elegido, pues no, el Congreso, porque la verdad que tiene antecedentes y estamos en eso, en problemas, las marchas, las extorsiones, todo eso no nos dejan trabajar tranquilos, nosotros también, profesor. El sí. paro, todo eso, no estamos de acuerdo, la verdad, y de verdad, no sé, ojalá en algún momento termine todo esto y da pena cómo está Perú, ¿no? Así es. Muy bien, Eso, muy bien, hija. profesor. Correcto, Marta, correcto. Tenemos distintos enfoques. Sería interesante hacer un debate, ¿no? En clase. Bueno. Bien, chicos, es el tema. Ojalá cambiemos, demos vuelta a la página y seamos una sociedad justa, una sociedad más que haya justicia, etcétera, etcétera. Y ahora nos vamos hablando de eso de justicia, vamos al otro lado. Vamos a hablar de Clorinda Mato de Turner, seguimos en el realismo peruano. Y Clorinda Mato de Turner es una cusqueña. En este caso, nació en Cusco, se casó con un norteamericano, quedó viuda y luego, al que era viuda, tuvo dificultades económicas y se fue a Arequipa, en la cual va a dedicarse al periodismo y a hacer literatura, ¿no? Publicó en este caso Tradiciones Cusqueñas, que es muy parecido a Tradiciones Peruanas, de Ricardo Palma, pero su libro más importante es Ave sin nido. Chicos, bueno, en este caso tenemos como obras de Clorinda Mato de Turner, una gran escritora también realista, Herencia, Índole, Tradiciones Cusqueñas, y su mejor novela, ojo, esta es novela, no es ensayo, es novela, es Ave sin nido, ya, Ave sin nido. Y esta obra, Ave sin nido, ya hace un enfoque de cómo era la vida en los Andes, en el mundo andino. Y ahí no vamos a estar exentos de nuestra realidad. Ahí también habían abusos. ¿Abusos de quiénes? De las autoridades. Un poco para ubicarnos en contexto, chicos, esta novela trata de la historia de dos personas, Margarita y Manuel. En primer orden, Manuel era un jovencito que se había ido a Lima a estudiar Derecho, y su madre era una gamonal,
gamonal que tiene muchos terrenos, y se había, bueno, esta señora de nombre Petronila se había embarazado, o sea, el papá de Manuel era un cura de nombre Pedro Miranda Claro, este curita. O sea, esta señora gamonal tuvo un romance con el cura y fruto de ese amor nació Manuel. Es la primera historia. La otra historia es de Margarita. Margarita tenía su papá de nombre Juan Yupanqui y su mamá Marcela. Ambos tuvieron sus hijos y llega al pueblo de Quillac, porque el escenario es Quillac, es el escenario de la novela. Llegan dos empresarios, los esposos Marín, Lucía y Fernando Marín, y el pueblo trata de apoyar a estos empresarios, y ellos también apoyan a los indígenas, al hombre del Ande, ¿no? Y las autoridades como el gobernador, el párroco, siempre estaban a favor, digo, en contra de estos que apoyaban a los indígenas, porque esas autoridades vivían a costa de los indígenas, a costa de ellos. Así que un día se arma una reyerta, y en esa reyerta lo van a matar a Juan Yupanqui. Y su esposa Marcela, la mamá de Margarita, también queda herida, y tiempo después muere. Y antes de morirse, le va a entregar a su hija Margarita bajo el cuidado de doña Lucía. Le dice: Lucía, sé que me voy a morir, te voy a encargar a mi hija, tú eres su hija, tú eres la hija de mi hija, pero antes de morirme te voy a confesar algo. Margarita, mi hija Margarita, su verdadero padre no es Juan Yupanqui, sino que su verdadero padre es este cura, Pedro Miranda Claro, que cuando fue a confesarse, este curita lujurioso le cogió a Marcela, y fruto de ese abuso nació Margarita. Y doña Marcela nunca le confesó a su esposo. Juan Yupanqui siempre había creído que su hija era Margarita. Bueno, ya muerto papá y mamá de Margarita, cuando Manuel regresa a Quillac, la encuentra Margarita hecha una señorita, y surge la llama del amor, como es entre los dos, entre Margarita y Manuel. Y anuncian su boda, su matrimonio, y un día antes de su boda les tienen que avisar la verdad, que no se pueden casar. ¿Por qué? Porque ambos son hermanos, hijos de un mismo padre. ¿Quién es ese padre? Un cura de nombre Pedro Miranda Claro. Entonces, como podemos ver, chicos, por ahí viene el título de Ave sin nido, ¿no? Ave sin nido. O sea, Margarita y Manuel, que son aves, no pueden hacer su nido de amor, formar su hogar. Y este tipo de situaciones, ojo, estamos dentro de lo que es el realismo, chicos. El realismo peruano, no estamos en romanticismo, nada, es el realismo. Es un reflejo de lo que pasaba en nuestro país, en el mundo andino, en la cual las autoridades como el gobernador, el párroco y otras autoridades más siempre abusaban de los hombres indígenas, de los más desprotegidos. Entonces acá Clorinda Mata de Turner asume una postura de que la única forma de salir adelante en este caso es, dice Clorinda Mata de Turner, el hombre indígena se va a reivindicar no porque otros se apiaden, sino en fruto a su propio esfuerzo y a su educación. Clorinda Mato de Turner dice que el hombre indígena va a salir adelante en base a su educación, solo educándose. Va a evitar los abusos de las autoridades, de todo en general, ¿no? De todas las situaciones, juez, gobernador, párroco, etcétera, etcétera. Sí, chicos, entonces ese es el enfoque que le da Clorinda Mato de Turner a esta segunda obra que se titula Ave sin nido. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Se dejó entender, ¿no? Sí, Sí, profesor. profesor, se deja entender, estaba muy interesante. Muy bien. Así tienen ahí la posibilidad de leerlo, Ave sin nido, léanlo. Es una historia muy, muy triste, también muy bonita, muy triste. Bien, ahora sí van a levantar sus dos manitos y vamos a hacer un poco de, como decimos, referencia de evaluación, ¿ya? Dice, no es obra de Clorinda Mato de Turner.
herencia, índole, aves y nido, páginas libres. Guau, esta pregunta más regalado que... A ver, levanten su manito, chicos. Voy tomando nota de su participación. Está fácil, ¿ah? No sé, profe, está difícil. Está bien papayita. Ahí solamente nos sale por descarte. Adriana, tu respuesta, hija. Adriana Cabrejos. Profesores, aves sin nido. La pregunta dice, no es obra de Clorinda Mato. Lo que no es su obra, Ah, ya. No es obra, yo pensé que decía que era obra. la obra, ajá, lo que no es su obra. Adriana Cabrejos, ¿no? Cabrejos. Sí, Cabrejo Ríos, profesor. Ah, acá. Ah, dice, qué raro que no lo encuentro acá, estabas bien escondidita. Muy bien, hija. Tu respuesta ahora sí. Ya, entonces sería la A, profesor. Herencia, ya. Ujú. Díaz Tocto. Tu respuesta, segundo. Profesor, la D, profesor. Ya, gracias, segundo. Brando Gómez Vela. Profesor, la... Tu apellido es Gómez Vela, ¿cierto? Sí, profesor. Gracias. María Sigüenza, tu respuesta, hija. La B, profesor. B de bueno, índole. Ya, Dianet Eufenia. La B sería, profe. ¿Tu apellido cuál es, hija? Guanacuni. ¿Tu otro apellido? Guanacuni Maquera. Janet, ¿no? Sí, profe. Gracias. Gaby Álvarez. Tu respuesta, Gaby. Buenas noches, profesor. La A. Ya. Emily Bardales Luna. Emily. Profesor, la de la primera es la páginas libres, la D. Ya, gracias, hija. Ojo, chicos, acá sí no les perdono. Ahorita mismo, después de la clase, van a confesar, ¿ya? ¿Por qué, profe? Por descarte, chicos, por descarte. Vayan por descarte. Vamos a poner... Cuida, Luis, cuida con tu perro, hijo. Vamos a suponer que herencia no me acuerdo ya. Índole tampoco no me acuerdo. Aves y nidos sí me acuerdo que es Clorinda Mato y Turner. Páginas libres que me digan de Clorinda Mato y Turner. Profesor, dice, no es una obra de Claro. Clorinda, me estoy confundiendo en la pregunta. Aquí la respuesta es la D. Lo que no es obra de Clorinda Mato y Turner es Páginas Libres, porque Páginas Libres es de González Prada. ¿Cierto? Ya. Ahí, siempre ustedes cuando dan un examen, chicos, vayan por descarte. Bueno, esto no conozco, esto puede ser, esto no es de otro autor, que me recuerdo que es de otro autor, entonces ahí ustedes van a dar al clavo. Vamos con la pregunta 2. Margarita y Manuel ven su amor imposible a enterarse qué son. ¿Qué cosas son? A ver, levanten su manito. A ver. A ver, María. María Sigüenza, ayúdame, María. Janet. Gaby. Profesor, la B. Ya, tú eres Gaby, ¿no? Sí. Ya, Marta Ochoa, tu respuesta, hija. La B, profesor. Gracias. Emily. La C, al enterarse que son madre e hijo. Ya, Emily. Karen Morales. La B, profesor. La B. Morales Cumbay, ¿no? Sí. Brando, para ti, hijo, tu respuesta. La B, profesor. Gracias. Adriana Cabrejos. Profesor, la B.
Gracias. Segundo, La B, profesor. Luis Cuba. La B, profe, la B. Muy bien. Hacia ahí. Ojo, acá. Margarita y Manuel, ¿qué cosas son? Son hermanos, pi. Claro. Son hijos del mismo cura, Pedro Miranda y Claros. Son hermanos. Por eso no se pueden casar, porque son hermanos. Ya, último país, nos saca regaladito. Clorinda Mato de Turner, ¿es de dónde? A ver, De Cusco, profe. Katy González. Es de Cusco, profesor, y migró a Arequipa. González, tu otro apellido González. González Benítez. Gracias, González. Brando. De Cusco, profesor, la C. Gracias, Emily. La C. María. Cusco, profesor. Luis Cuba. La C, profe, la C. Karen. La C. Muy bien, chicos. La C. Bien, queridos muchachos, señoritas, señoritos, gracias por su tiempo y su paciencia. Ya nos encontramos el próximo domingo, en la cual vamos a hacer la última clase de RV en este segundo bimestre. Gracias por su tiempo y su paciencia. Que tengan un bonito domingo. Que les vaya súper en esta semana. Buenas noches. Felicidades a todos. A usted, profesor, gracias. Hasta el otro domingo. Luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta Hasta luego, chicas. Hasta luego, nos vemos.